Bueno, la semana pasada estábamos viendo que Cristo es la verdad absoluta, ¿no? Es una verdad que no cambia, una verdad que aunque pase el tiempo se mantiene siendo siempre la misma. Y también es una verdad que no se ajusta para nada a las opiniones del mundo. Es una verdad que salva, una verdad que limpia y una verdad que trae paz. También meditamos un rato en el amor de Dios para con nosotros, un amor fuera de lo imaginable, un amor que no depende de lo que nosotros hagamos, sino depende del carácter de Dios, un carácter que es hermoso, que es perfecto, y que cuando nosotros entendemos que ese amor que recibimos de Él no lo merecemos, la respuesta lógica debería ser la gratitud. Una gratitud que se muestra con obediencia, con perdón, pero sobre todo con una vida que busque reflejar a Cristo. Así que el día de hoy vamos a avanzar y a continuar con el estudio de la semana pasada, pero quisiera que tuviéramos esto siempre en mente, ¿sí? La gratitud no nace de entenderlo todo, pero sí nace cuando creemos en aquel que tiene la capacidad de sostenerlo todo. Les quiero platicar que tengo un buen amigo, que nos conocemos desde la adolescencia, desde pequeños, 12, 13 años. Pero cuando teníamos 17, le hice un favor que para mí fue pues muy pequeño, muy simple, pero que después de 10 años él todavía no olvida. Él sigue mostrándome su gratitud, quizá no con palabras, pero sí con su actitud y con su forma de tratarme, con su forma de quererme. Lo que para mí había sido algo pequeño, para él fue algo mucho más significante. Y eso me hizo preguntarme un par de cosas. Pensé en mi experiencia, cuántas veces Dios ha hecho cosas en mi vida que a lo mejor para mí eran pequeñas. ¿Cuántas veces Dios hizo esas cosas pequeñas, pero por las cuales yo pude haberle dado gracias eternamente? A veces pensamos en la gratitud como una respuesta a grandes milagros. ¿A qué me refiero? Quizá te salvó de algún lugar, te sanó de alguna enfermedad o te dio provisión justo en el momento exacto en el que lo necesitabas. Pero nuestra gratitud debería depender únicamente de lo que es Cristo, el regalo más hermoso que Dios nos dio. Y cuando Cristo se vuelve suficiente para tu corazón, ocurre algo precioso. Tu gratitud deja de depender de las cosas que cambian y comienzan a depender de aquel que nunca cambia, Cristo. Miren, el pueblo de Dios tiene un grave problema que vemos repetirse en diferentes ocasiones en la Biblia. ¿Sí? Un problema que también nos sucede bastante a menudo a nosotros, que es que olvidamos, olvidamos, quizá no datos, quizá no versículos, pero olvidamos lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. Por eso parte del llamado para el día de hoy es que recordemos, que hagamos memoria, que incluso antes de pedir oración, pidamos justamente esto, memoria de lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Porque cuando el corazón olvida lo que Cristo ya hizo, perdemos la gratitud. Y si perdemos la gratitud, también dejamos de servir. Deuteronomio 8:2, por favor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En la versión TLA, al principio dice,
no se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. No te olvides jamás de lo que has vivido desde el momento que Cristo te salvó hasta el día de hoy. Desde que fuiste sanado del pecado. No olvidamos porque no sepamos quién es Dios. Olvidamos porque dejamos de ver las bendiciones que Él ha traído a nuestra vida. Este olvido espiritual ocurre cuando dejamos de recordar de dónde nos sacó Dios, de las veces que Él nos sostuvo, cuando olvidamos esas ocasiones en las que Él nos trajo paz en medio de los problemas o que nos dio fuerzas para salir adelante. Y lo peor es que también solemos olvidar la cantidad de veces que Él nos ha perdonado. Y esto produce algo que es silencioso, pero bien peligroso. La ingratitud. La ingratitud no nace de los labios, nace de la memoria. No es que no querramos agradecer al Señor, es simplemente que olvidamos lo suficiente que ya es Cristo para nosotros. Piensa esto, cuando Israel recordaba quién era Dios, adoraba. Pero cuando lo olvidaba, caía. Por eso los salmos están llenos de frases como el Salmo 103, versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides cada cosa que Dios ha traído a tu vida. Cada prueba de la que te ha sacado. Cada ayuda que Él te ha brindado. Y como este versículo hay varios, no es coincidencia. La memoria es la antesala de la adoración, ¿sí? Pero el olvido es la antesala de la queja. Cuando lo olvidamos, cuando olvidamos lo que Él ya hizo, dejamos de confiar. Y cuando dejamos de confiar, empezamos a quejarnos. Nos quejamos de lo que no tenemos. Nos quejamos de lo que tenemos. Nos quejamos de lo que los otros hacen o de lo que no hacen. Nos quejamos de cada error que vemos. Porque olvidamos de quiénes somos. Pero aquí es donde aprendemos algo que se vuelve parte de nuestra vida. Cuando empezamos a recordar, pero realmente a recordar, descubrimos que en cada capítulo de nuestra vida, sin excepción, siempre estuvo Cristo. Y este ejercicio de memoria nos ayuda a combatir la ingratitud. Porque entonces, al recordar, nos damos cuenta que realmente nunca estuvimos solos. Cristo siempre estuvo ahí. Por eso, la ingratitud nace del olvido. Porque el olvido nos hace pensar que Cristo nunca estuvo en esos momentos. Mira, el enemigo no puede borrar o eliminar las cosas que Dios ya hizo por ti. Pero lo que sí puede y realmente se esfuerza en lograrlo es que las olvides, que no te acuerdes, ¿sí? Que no las traigas a colación en tu día a día. Pero cuando recuerdas, incluso cuando no hay fuerzas, incluso cuando no entiendes, pero recuerdas lo que Dios ya hizo por ti, tu alma vuelve a tener un lugar firme de donde sustentarse. Porque Dios ya nos ha mostrado de lo que es capaz. Miren, al final del estudio vamos a hacer una pequeña actividad con calma. Les vamos a entregar unas hojitas en las cuales la idea es que cada uno responda a la siguiente pregunta. Pero sobre todo que meditemos en ella. La pregunta es, ¿qué hubiera sido suficiente?
Les explico. ¿Qué milagro, qué milagros hubieran sido suficientes como para agradecerle a Dios eternamente? ¿Qué milagros Él ya hizo en tu vida con los cuales podrás decir, Señor, con esto no necesitaba yo nada más de ti? Les voy a compartir mi lista de los suficientes. Les voy a compartir nada más 3 porque la realidad es que cuando empezamos a hacerlo, la lista se vuelve inmensa. El primero, si Dios me hubiera salvado aquel día que le entregué mi corazón, esa noche en mi cuarto, hubiera sido suficiente. Si Dios hubiera sanado la herida y llenado el vacío que dejó la muerte de mi padre, hubiera sido suficiente. Si Dios me hubiera regalado una esposa que me ama y que sobre todo lo ama a Él, hubiera sido suficiente. Y les comparto esto porque la realidad es que Dios no se queda ahí. Dios siguió dándome más y más y más. Porque Dios no es un Dios que dice, pues con esto basta. Dios no es un Dios que dice, pues nada más esto y pues hasta ahí. Dios es un Dios que sigue cada día, que persiste con nosotros, que siempre va más allá de lo que imaginamos. Y ojo, no por obligación, no porque lo merezcamos, tampoco lo hace para sorprendernos, lo hace simplemente porque es parte de su naturaleza. Y su naturaleza es darnos más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Porque Dios no suma, Dios multiplica. Multiplica gracia, multiplica fuerza, multiplica amor, multiplica misericordia, multiplica paz. Y esa multiplicación es lo que nos hace darnos cuenta que con Cristo es más que suficiente. No porque elimine todos los problemas, sino porque llena cada uno de los espacios en los que tú y yo no podemos. Y mira que son un montón. Así que bueno, al terminar el estudio, les vamos a repartir esos papelitos para que puedan contestar cada uno honestamente y hacer su lista. Y cuando lo hagan, se van a dar cuenta y va a pasar algo maravilloso porque cuando nosotros le decimos a Dios, ¿es que esto era suficiente? Nuestra gratitud va a cambiar porque la manera en que le vamos a agradecer todo lo demás va a ser más sincera y con mayor amor. Hay un punto en la vida cristiana en la que esta frase, Cristo es suficiente, deja de ser solamente una frase bonita y comienza a convertirse en un fundamento de tu vida. No nace de la comodidad, sino de la dependencia con Él. El agradecimiento auténtico no se termina de formar cuando absolutamente todo está bien, sino cuando descubrimos que incluso cuando nos falta, cuando carecemos, Cristo es suficiente. La suficiencia de Cristo no significa que vamos a tener todo lo que querramos, pero lo que sí significa es que vamos a tener todo lo que necesitamos. Cristo nos da permanencia, nos ayuda a seguir adelante y a vivir con un propósito. Cuando Cristo es suficiente en nuestro corazón, dejamos de buscar cosas con que suplantarlo. Y miren, volviendo con Israel y otros de sus tantos problemas en los que nos parecemos tanto, ¿sí? Israel cada vez que necesitaba más o que su necesidad aumentaba, comenzaban a desviar su mirada.
Comenzaban a buscar algo más, algo que pudieran ver, algo tangible, algo que les diera una seguridad de control. Pero la vida en Cristo nos enseña una dinámica completamente diferente. La madurez espiritual nos enseña que tenemos que dejar de construir apoyos materiales y debemos de aprender a descansar en la presencia de Cristo, en su guía y en su carácter. No es evasión del problema, es convicción. No es conformismo, es fe. La suficiencia de Cristo libera el corazón de la ansiedad de tengo que resolverlo todo. ¿Sí? Y comienza a darnos una seguridad en Él. Contraria al mundo, porque el mundo nos enseña que la seguridad está en acumular, ¿sí? En resolver, en garantizar las cosas. Pero Cristo enseña que la seguridad está en confiar y permanecer en Él. Y cuando el alma aprende a permanecer, surge un tipo de agradecimiento completamente diferente. Un agradecimiento que ya no depende del resultado, sino que depende de tu relación con el Señor. Es un agradecimiento que no se sostiene por las circunstancias, sino que se sostiene a base de pura confianza. Agradecer desde la suficiencia de Cristo es agradecer incluso cuando no entiendes qué está pasando. Y es bellísimo porque cuando Cristo basta, comienzas a ver cosas que otras personas ven diferente. Cuando Cristo basta, donde hay escasez tú ves provisión. ¿Sí? Donde hay errores, tú ves gracia. Comienzas a ver las cosas diferentes. Donde había confusión, ahora comienzas a ver un propósito. Y entonces el agradecimiento deja de ser algo meramente emocional y comienza a convertirse en una postura espiritual. Es decir, pues ya no agradeces porque todo salga bien. Agradeces porque sabes quién te está sosteniendo, independientemente de todo lo que esté pasando alrededor. La vida cristiana está llena de momentos donde Dios reduce nuestros apoyos externos para mostrarnos su suficiencia. No lo hace para provocar dolor, sino para revelar dónde está nuestro corazón, en quién estamos confiando, dónde está nuestro fundamento. Porque si somos bien honestos, muchas veces sí, queremos ser salvados por el Señor. Pero ¿sabes qué? Sigo dependiendo de otras cosas que me sostengan. Sí, queremos que Cristo sea nuestro Señor, pero seguimos buscando soluciones que el mundo nos ofrece. Soluciones humanamente lógicas. Soluciones en la fuerza del hombre. Hasta que llega ese día donde entendemos que la verdadera fortaleza no está en lo que podemos lograr, sino en quien nos respalda. Y es ahí donde nace realmente el verdadero agradecimiento. Cuando reconoces que si Cristo está contigo, no te falta nada esencial. Quizá falten puertas abiertas, quizá falte claridad, entendimiento, ¿sí? Pero lo más importante, ya lo tienes. Cristo. Mira, si no falta Cristo, no falta nada. Este tipo de agradecimiento, les explico, no niega la realidad de la que vivimos, ¿no? Pero la
la interpreta correctamente. No tapa el dolor, pero afirma que no estás solo en él. No ignora tu necesidad, pero reconoce que Cristo también está en medio de esa necesidad. La suficiencia de Cristo también nos confronta. Nos recuerda que el problema real no es lo que te falta. El verdadero problema es lo que tú crees que te falta. La insatisfacción espiritual nace cuando comenzamos a esperar de más. El éxito, la aprobación de las personas, la respuesta inmediata, la solución perfecta. Esperamos que esas cosas completen algo que solamente Cristo puede completar. Porque cuando Cristo es suficiente, dejamos de buscar cosas que solamente Él puede llenar. Encuentras descanso, encuentras paz. Y desde ese descanso nace el agradecimiento. Un corazón agradecido no es un corazón que recibe mucho, sino un corazón que ha entendido que lo tiene absolutamente todo en Cristo. Tienes perdón, tienes propósito, tienes dirección, tienes compañía, tienes esperanza. Y aunque el camino sea incierto, el alma logra afirmar su seguridad, no en ese camino, sino en Dios. Por eso, la suficiencia de Cristo transforma la manera en la que vivimos. Nos hace más humildes porque reconocemos que dependemos de Él. Nos hace más fuertes porque sabemos que no caminamos solos. Nos hace más generosos porque entendemos que todo lo que tenemos es por gracia. El lugar en el que estás, la familia que tienes, el trabajo en el que estás, tus amigos, tu provisión. No hay una sola cosa que tú tengas que no sea por gracia de Dios. Así, la vida cristiana deja de ser un esfuerzo por tenerlo todo y se convierte en una vida de descanso en aquel que es todo. Mira, Cristo no nos pide perfección, solamente nos pide que recordemos y que nunca olvidemos que Él es suficiente. Porque Cristo es suficiente. Y cuando esa verdad se arraiga en nuestro corazón, no solamente aprendemos a agradecer, aprendemos algo mucho más importante. Aprendemos a vivir. Y es ahí donde ocurre algo aún más profundo. Cuando lo que sabes acerca de Cristo deja de ser mero conocimiento y se convierte en algo que has vivido con Él. O sea, ya no solo lo aprendiste, sino que es algo que te sostuvo y te dio fuerza. Vaya, ya no sabes en tu mente que Él provee, sino que has vivido esa provisión en el momento en el que más lo necesitas. Ya no solo sabes que Él guarda, sino que Él te ha guardado en situaciones peligrosas, en situaciones de tristeza. ¿Sí? Cuando las verdades sobre Cristo pasan de ser información a ser experiencia, el agradecimiento ya no se fuerza, porque simplemente nace. Porque entonces entendemos que no solamente hemos aprendido a vivir con Cristo, sino que también hemos vivido tomados de su mano en cada capítulo de nuestra vida. Miren, la gratitud, sabemos que
Porque no depende de la circunstancia, ¿no? Depende del carácter de Dios y su carácter precioso no cambia. Pero si tu gratitud se basa en lo que ves, en lo que esperas, en lo que entiendes, en lo que conoces, va a ser una gratitud que con mucha facilidad va a caer. Y constantemente. Pero si tu gratitud está fundamentada en Cristo, siempre vas a tener diario por qué agradecerle. Siempre va a estar firme. Vamos a leer Filipenses 4, 11 al 13. Dice, vamos a leer acá, porque yo tengo otro acá. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Se lo saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo increíble de este pasaje es que Pablo, cuando lo escribió, no se encontraba en un resort, ¿sí? Viviendo la vida. Pablo estaba encarcelado, pasándola muy mal, pero agradeciendo porque Cristo era suficiente. Lo tengas todo o no tengas nada. Cristo basta. Esa es la gratitud que debemos aprender a tenerle al Señor. La que no depende del lugar en el que estemos, ni de la compañía que tengamos, sino de la certeza de que Jesús basta. Así también nosotros, vaya, que hemos recibido más de lo que merecemos, podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que no me has dado. Gracias por mi familia. Gracias por los problemas. Y a veces es bien complicado, pero gracias por la pena. Gracias por el dolor. Gracias por la aflicción. Ser agradecido no es negar el dolor, pero es reconocer que hay un propósito mayor detrás de él. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por cada cosa buena y mala que Él ha permitido en nuestra vida y que tienen un propósito que no imaginamos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu paz, por tu gracia, Señor. Gracias porque prevaleces día con día, porque tu amor no cambia, tu amor no se desvanece, porque eres el mismo ayer, hoy y mañana. Gracias, Señor, por lo que has permitido en mí, en mi vida, en mi entorno, en mis circunstancias. Gracias, Padre, porque eres más de lo que merezco, porque eres más que suficiente. Señor, te entrego esto y te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.